Hoy han enterrado a mi abuela y no me siento triste. Lo siento. No puedo hacerlo, no puedo fingir que siento algo por una señora a la que apenas he visto en los últimos 8 años. No puedo observar el ataúd y llorar como el resto de mis primos. Tenía 6 años cuando ella le dijo a mi papá que le sacara la mierda, a golpes, a mi mamá. Tenía 8 cuando la escuché decirle a mi papá lo inútil que era como hijo, que jamás debió haberlo tenido, e infinidad de cosas más, solo porque se negó a echar de la casa a mi hermano cuando éste salió del armario. Tenía 9 cuando comenzó a corretearme con su perro a lo largo de su casa porque le parecía divertido escucharme gritar y llorar asustada. Y tenía 10 cuando dejé de verla, cuando me tropecé y el perro finalmente me alcanzó. Choqué contra una viga de metal que habían dejado en el jardín. Mi cabeza se estrelló contra la cerca de alambres. Y su perro comenzó a morderme mientras estaba inconsciente. En esos momentos no puedo recordar nada más, solo que estaba cubierta de sangre, sin poder moverme, escuchar o respirar. Desperté en el hospital varios días después, todo mi cuerpo dolía. Tuve un ataque de pánico cuando ella entró y no fui consciente de lo que estaba pasando hasta que ella se fue y yo estaba abrazando desesperadamente a mi mamá. Seguí teniendo esos ataques cada vez que la veía, me ponía nerviosa cada vez que una persona mayor o un perro se acercaban. Llegó un punto en el que no podía salir de mi casa sin sentir miedo. Había vivido con la idea de que la familia jamás debe lastimarse, que se supone deben protegerse y quererse incondicionalmente, culpa de Disney. Así que, si mi propia familia podía hacerme tanto daño, ¿qué decía eso de que los demás no lo harían? Y años de terapia después, aquí estoy. Sentada en la misa junto a personas que no he visto en más de 8 años porque corté todo contacto con mi familia paterna, salvo mi papá y mi hermano, después de ese día, escuchando cómo murmuran a mis espaldas por apenas estar unas horas en el velorio de mi abuela y por no estar llorando como todos los demás en esta iglesia. Incluso mi hermano está llorando. Cuando mi abuela volvió a caer por el cáncer, él se ofreció a cuidarla y fue la única persona que estuvo presente mientras estaba internada. Yo fui a verla unos días antes de que muriera, tan débil y delgada que no parecía más que un saco de piel y huesos. Ella estaba tan arrepentida por todo lo que me había hecho, cosas que no mencionaré porque realmente ni siquiera puedo recordar bien, y me pidió perdón con una voz tan débil. Pero no causó nada en mí, ni tristeza ni felicidad, solamente vi a mi papá y a mi hermano llorar mientras mi abuela se disculpaba y a mi mamá observándome desde el otro lado de la habitación. Me forcé a llorar, me forcé a sonreírle y a decirle que todo estaba perdonado solo para poder irme. Al igual que me forcé a llorar el primer día de su velorio, porque era más fácil que me dejaran ir si fingía tener un ataque y no poder respirar. Porque no soportaba ver a tantas personas, porque no soportaba estar en esa maldita casa, porque no soportaba estar cerca de mi abuela. Pensé que quizá debería repetirlo alguno de los otros días, pero mis tíos adelantaron tan rápido el velorio que al día siguiente ya estaba todo planeado para ir a enterrarla. Sinceramente, no me siento feliz, tampoco triste, ni siento miedo o furia o cualquier otra emoción que se me venga a la mente. Simplemente estoy aquí, sentada en una de las esquinas más alejadas de la banca, sin sentir nada. Historia 2. Salí en las noticias por hacer el delicioso en mi carro con mi novia. Esta historia es de cuando recién empecé a salir con mi actual pareja hace algunos años. Aún recuerdo esta anécdota y me da mucha risa recordarla, jajaja. Todo comenzó un día normal en el que salí con mi novia a pasear en el auto de mis padres. Hicimos un picnic, caminamos por un parque y se hizo tarde, tenía que llevarla a su casa antes de las 7 de la tarde, como pedían sus padres. Cuando estaba cerca de su casa, eran las 6:30 de la tarde y ya casi oscurecía. La cosa es que aún no habíamos tenido nuestra primera vez y ya nos traíamos ganas. Ella me miró con una mirada provocadora que entendí de inmediato. Después de besarnos, me dijo, ¿quieres? No lo pensé 2 veces y le respondí que sí, pero me puso una condición, llegar antes de las 7. Mi cabeza empezó a pensar a dónde la llevaría, eran solo 30 minutos, pero los moteles quedaban a 30 minutos solo en ir, y no había hoteles cercanos, al menos no de los que no fueran de 5 estrellas, donde cobraban un riñón solo por el agua. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de ir a un barrio cercano que no tenía luz por obras públicas. Benditas obras públicas. Empecé a conducir como Toretto. Tenía solo media hora cuando llegamos. Encontré un lote baldío perfecto, no había nada y a unos 100 metros había una casa que no pertenecía al lote. Entré con mi auto, aseguré las puertas, puse el freno de mano y salté a la parte de atrás con mi novia. Para ese momento,
Ya le habíamos dicho a sus padres que nos dieran una hora más de tiempo por un motivo que se nos ocurrió en ese momento. Era de noche, no había luz, no se veía nada. ¿Que podía salir mal?, pensé yo ingenuamente. Ella se quitó la ropa, yo igual, y empezamos a hacer el delicioso. Bellos momentos. Después de unos 10 minutos de acción, mi novia me dice, veo una luz afuera. No me importó en ese momento, así que le giré la cabeza para que mirara a otro lado y le dije, no es nada, amor. Seguimos un par de minutos más y me dijo, hay una luz, hay alguien afuera. Eran personas con celulares y linternas apuntando al auto. Los estaban tomando fotos o grabando. Me puse el pantalón como pude, encendí el auto y salí de allí lo más rápido que pude. Nos reímos en el camino, éramos felices, pero la historia no acaba ahí. Dejé a mi novia en su casa y yo fui a la mía. La llamé y me contestó. Hablamos, nos reímos, cuando de repente entró en silencio por unos 30 segundos y me dijo, amor, qué tan fácil es identificar al dueño de un carro por el primer y último dígito de la placa. Sabía que estaba asustada, así que le dije que era muy difícil y le pregunté, ¿por qué, amor? ¿Estás preocupada? Y me dijo lo que no esperaba, mira, amor. Me envió un link. Lo abrí y vi un enorme título de noticias, pensaron que eran ladrones, pero los encontraron en pleno delicioso. No lo podía creer. Los idiotas con los celulares enviaron todo a un centro de noticias. Salía una foto de mi carro, la placa mal tapada donde se veía la primera letra y el último número. Además, salía yo, y para cubrir mi identidad, los muy amarillistas me pusieron un sticker de un diablo morado en la cara. La noticia decía así. Pensaron que eran ladrones, pero los encontraron en pleno delicioso. Los moradores del barrio, en sus rondas nocturnas contra la delincuencia encontraron un vehículo en un terreno baldío, por lo cual pensaron que eran supuestos delincuentes. Pero al acercarse al automotor, encontraron a una pareja desnuda manteniendo relaciones sexuales. La pareja, al ver a los vecinos con linternas en mano, se asustó y rápidamente procedió a vestirse, no pudiendo satisfacer sus deseos carnales. Los vecinos del sector manifestaron que este tipo de actos no se permiten en el barrio, por lo cual esta vez los dejaron marcharse. El barrio es uno de los más unidos de, y cuando atrapan a un. Historia 3. Mi primo muerto regresa después de 15 años de ausencia. Cuando tenía 5 años, uno de mis primos maternos, hijo de la hermana de mi abuela, se suicidó sin motivos ni explicación. Esto nos dejó paralizados a todos. Él tenía 25 años en ese momento y recuerdo que jugaba conmigo las veces que los iba a visitar. De lo poco que me acuerdo, era una persona increíble. Han pasado 15 años desde esa tragedia. Mi tía tenía otro hijo menor de 18 años que no recuerda a su hermano debido a que era muy pequeño, pero siempre veía fotos de él y nunca lo olvidó. Hace exactamente 2 semanas, mi primo mayor vio un extraño perfil en Facebook en la sección de personas que quizás conozcas de un hombre tailandés. El rostro del hombre le parecía muy familiar. Mi primo tenía los ojos azules y 2 lunares arriba de las cejas y curiosamente coincidían con los de aquel hombre. Él dice que investigó más sobre el tipo y se dio cuenta, por publicaciones viejas, que hablaba español. Fue una sorpresa. Mientras asimilaba la situación, siguió investigando y, a pesar de que el nombre y la fecha de nacimiento del hombre no coincidían con los de su hermano, él no dudaba que era él. Mi primo insistía a mis tíos que era su hermano, pero ellos decían que habían visto el cadáver de su hijo en su ataúd y que era imposible que fuera él. Yo recuerdo, a mis 5 años, haber asistido a su funeral y que vi algo en esa caja, pero no puedo recordarlo exactamente. Sinceramente, no recuerdo haber visto a alguien, solo sé que asistí a su funeral. Mi primo comparaba fotos de su hermano con aquel hombre y eran extremadamente parecidos, con la diferencia de que el hombre era un poco más robusto y tenía más barba y bigote. Mi primo tomó valor y decidió enviarle una solicitud al extraño, pero este se la rechazó. Así que decidió escribirle y, sorpresivamente, el sujeto respondió. Hablaron y hablaron hasta que mi primo le dijo que sabía que era él, que estaba vivo y que no tratara de negarlo. Después de esas palabras, el hombre le hizo una videollamada a mi primo y hablaron por un rato. Sí, definitivamente ese hombre era aquel que se había suicidado hace más de 15 años. Mi primo, entre lágrimas, le preguntó por qué lo hizo y por qué los abandonó. El hombre solo dijo, me alegra hablar contigo, solo dime cómo ha estado mi mamá. Después de eso, mi primo colgó el teléfono y fue con los demás miembros de la familia para mostrarles las conversaciones.
Mis familiares pensaron que era una broma de mal gusto, pero debido a su insistencia, otros miembros de la familia se comunicaron con él y les dijo que por ahora no iba a explicar nada y que en unas semanas viajaría para contar qué había pasado. Evidentemente, muchos de nuestros familiares estaban extremadamente furiosos y, en un debate familiar, decían que su cadáver estaba tapado por una sábana y que no se veía qué había debajo. Mi tía afirmó que vio a su hijo muerto delante de ella y que no se explicaba cómo eso había pasado. Bueno, eso fue un drama. Por mi parte, tengo miles de preguntas y no tendré respuestas hasta que mi primo llegue. Mis preguntas son, ¿cómo hizo todo esto? ¿Qué había en el ataúd? ¿Y la razón por la que lo hizo? Cuando mi primo llegue y cuente lo que pasó, les contaré. Espero que pueda explicar todo y que podamos entender lo que sucedió.